En 1932, en la ocupada Manchuria, Japón creó una unidad militar llamada 731, encargada de realizar experimentos médicos en humanos. Lo que ocurrió allí es uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Manchuria es una ciudad ubicada en el noroeste de China. Como bien saben, la rivalidad China-Japón viene desde hace mucho tiempo, y es en uno de estos contextos que surge la Unidad 731, la cual fue una unidad militar secreta del ejército imperial japonés, creada en la década de 1930 durante la ocupación japonesa de Manchuria, en China. Su objetivo principal era desarrollar armas biológicas y químicas para usar en la guerra. Y para lograrlo, se llevaron a cabo experimentos médicos en humanos. Estos experimentos se realizaron en prisioneros de guerra, civiles chinos y otros grupos vulnerables, y se utilizaron métodos extremadamente crueles e inhumanos. Yo lloro mucho cuando me golpeo el dedo meñique del pie, por lo que una suerte de no haber sido chino en esos tiempos. Algunos de los experimentos incluían la disección de personas vivas sin anestesia. Si a nosotros nos curan un diente sin anestesia, ya estamos llorando, por lo que repitan después de mí: una suerte de no haber sido chino en esos tiempos. También hacían la infección de personas con enfermedades mortales para estudiar su progresión y la exposición a gases tóxicos. También se llevó a cabo experimentos congelando a personas hasta la muerte, intentando crear nuevas armas que pudieran funcionar en climas fríos. Además, los prisioneros también fueron sometidos a una variedad de torturas para medir los límites tanto físicos y mentales a los que podía llegar una persona. Prisoners of war were deliberately infected and cut open while still alive. Plague, cholera, anthrax was spread all over China. Nací sin un padre. Esta deuda de sangre debe pagarla Japón. Deberíamos respetar la historia. Los hechos son hechos y no pueden ser cambiados ni fabricados. Una de las tantas partes importantes en caso de la unidad japonesa 731 es la actitud de Estados Unidos, ya que después de la guerra ofrecieron inmunidad a cambio de información a los médicos de la unidad 731, y esto permitió que muchos de ellos evadieran la justicia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos establecieron el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio para enjuiciar a los líderes militares y políticos japoneses por crímenes de guerra. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los crímenes cometidos por la unidad 731, muchos de sus médicos y científicos lograron evadir la justicia gracias a un acuerdo secreto con los Estados Unidos. Fíjense que para ser secreto ahora lo sabe todo el mundo. Bueno, todo el mundo que quiera conocer un poco del caso. Y como esas personas suman la abrumadora cantidad de casi nadie, pues Estados Unidos pasa piola por ahí. Este acuerdo secreto que planteaba Estados Unidos fue un intento para obtener información sobre las investigaciones médicas y científicas llevadas a cabo por la unidad 731. Los Estados Unidos ofrecieron inmunidad a cambio de información y a cambio de algunos médicos y científicos de la unidad. Esta inmunidad garantizó que no serían enjuiciados por los crímenes de guerra que habían cometido. Aunque se desconoce la cantidad exacta de médicos científicos que recibieron inmunidad, se sabe que al menos 12 de ellos fueron contratados por el ejército estadounidense para llevar a cabo investigaciones médicas y científicas en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Algunos de estos individuos incluso se convirtieron en ciudadanos estadounidenses y continuaron trabajando en la investigación médica y científica, pero ahora para los Estados Unidos. Esto me recuerda mucho a lo que pasó con la creación de la bomba atómica. Recuerden que Estados Unidos fue la primera nación en tenerla, teniendo apoyo, entre comillas, porque es un tanto más complicado, a un científico extranjero para hacer la bomba atómica para Estados Unidos. Hablamos del judío Albert Einstein, que estaba siendo perseguido por los alemanes y Estados Unidos le dio refugio. Recordemos que él envió una carta al presidente de ese momento, Franklin Roosevelt, para impulsar la bomba atómica a nivel gubernamental. Ahora, si participó en su creación, se dice que no, pero bueno, eso se dice, pero ustedes ya saben cómo son las cosas con este tipo de temas. Volviendo al acuerdo secreto entre los Estados Unidos y los médicos de la unidad 731, fue mantenido en secreto durante muchos años y solo fue revelado al público en la década de 1980. A pesar de los esfuerzos posteriores para enjuiciar a algunos de estos médicos y científicos de la unidad, muchos
de ellos lograron evadir la justicia gracias a esta inmunidad ofrecida por los Estados Unidos. Esta historia es un ejemplo de cómo la política y los intereses nacionales pueden interferir con la búsqueda de la justicia y la responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad. A pesar de los esfuerzos de los supervivientes y sus familias, aún quedó mucho por hacer en términos de reparación y búsqueda de justicia por lo que ocurrió en la Unidad 731. Aunque los experimentos llevados a cabo por la Unidad 731 fueron condenables y violaron los derechos humanos más fundamentales, algunos de los descubrimientos científicos que resultaron de ello tuvieron importantes implicaciones para la ciencia y la medicina. Por ejemplo, los médicos de la Unidad 731 llevaron a cabo investigaciones sobre la resistencia al frío, la hipotermia y la congelación de seres humanos. Estos estudios permitió a los científicos comprender mejor cómo el cuerpo humano responde a las bajas temperaturas y cómo la exposición al frío puede causar hipotermia y daño tisular. Esta investigación ha sido importante en la comprensión de cómo tratar y prevenir lesiones relacionadas con el frío, especialmente en situaciones extremas como en el ámbito militar o en expediciones a climas fríos. Por otro lado, uno de los descubrimientos más significativos fue el desarrollo de técnicas para la producción y purificación de cepas virulantes de la bacteria del anthrax, lo que permitió a los científicos de la unidad producir grandes cantidades de esta bacteria y estudiar su comportamiento. Estos estudios llevaron a importantes avances en la comprensión de la patogénesis y la epidemiología del anthrax, lo que ha sido fundamental en la lucha contra esta enfermedad. Pero sin embargo, es importante tener en cuenta que estos avances fueron alcanzados a través de experimentos inhumanos y criminales y no justifican los crímenes de guerra cometidos por la Unidad 731. La ética y los derechos humanos deben ser prioridad en cualquier investigación médica y científica y nunca deben ser sacrificados en nombre del progreso científico. En conclusión, la Unidad 731 fue un escuadrón médico del ejército imperial japonés que llevó a cabo experimentos inhumanos en prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Los médicos de la unidad violaron los derechos humanos más fundamentales, cometieron atrocidades y llevaron a cabo actos que desafían toda comprensión moral. Aunque algunos de estos descubrimientos científicos que resultaron de los experimentos de la Unidad 731 fueron significativos y han tenido importantes implicaciones en la ciencia y la medicina, esto no puede justificar los crímenes de guerra cometidos. La ética y los derechos humanos deben ser prioritarios en cualquier investigación médica y científica y nunca deben ser sacrificados en nombre del progreso científico. Es importante recordar el legado de la Unidad 731 y asegurarnos de que nunca se vuelvan a cometer este tipo de atrocidades. Así que si la próxima guerra mundial es en Latinoamérica y si algunas de las personas que me están viendo me llegan a capturar, recuerden este video y por favor no me maten. Y si no tienes otra opción, que sea rápido, de un headshot. Debemos trabajar juntos como comunidad global para promover la ética y los derechos humanos en todos los aspectos de la investigación médica y científica. Solo así podremos construir un futuro más justo, un futuro más humano para todos. Les habló Harbison, principal exponente del movimiento Hagamos el amor y no la guerra. Y si llegaste hasta aquí, recuerda que te quiero.